Bienvenidos al Observatorio de CVIB Radio. Hola amigos de nuestro podcast de CVIB Radio, una frecuencia de vida. Hoy con la tercera entrega, recordando la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con el podcast titulado La importancia del sacrificio de Cristo. Vamos a Juan capítulo 3 versículo 16 al 18. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si hay un texto bíblico reconocido en el mundo cristiano, es Juan 3:16. Este texto es uno de los más predicados y conocidos en la cristiandad. Es el texto bíblico que señala el amor de Dios y lo evidencia en la prueba palpable de que el Padre da a su Hijo. El mundo occidental para esta época regularmente conmemora en la tradición cristiana la llamada Semana Santa. Considero que la recordación de la muerte, resurrección y glorificación de Cristo es importante más allá de una fecha específica en el año. El creyente en Cristo vive más allá de una Semana Santa. El creyente en Cristo procura una vida santa apartada para Dios, bajo la guía del Santo Espíritu. Sin que sea un imperativo normativo de la fe cristiana, esta semana como fecha, de alguna manera, cualquier fecha en el calendario que recuerde al Hijo de Dios, sea en su nacimiento, vida, muerte o resurrección, es importante. Aún más si sirve para la reflexión de estos eventos históricos y su trascendencia en la fe cristiana, no solo de los creyentes, sino también de los no creyentes. Una vez dicha la introducción, Martín Lutero, haciendo mención de Juan, capítulo 3, 16 al 18, decía sobre este pasaje que era una Biblia miniatura, el compendio del Evangelio. Este pasaje es un recordatorio en los siguientes aspectos. El primero, que el amor de Dios es expresado en el Hijo. El segundo, que todo aquel que cree en el Hijo no se pierde y tiene la vida eterna. El tercer aspecto es que Dios envía al Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. Y el cuarto, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los dos primeros aspectos los veremos de manera separada y los dos últimos los veremos en las conclusiones. El primer aspecto, que es el amor de Dios para el mundo dando a su Hijo unigénito. Cuando hablamos del amor de Dios estamos mencionando una de las características y atributos divinos que hacen de Dios singular y superior a los entes absolutos de otras comunidades religiosas, por las razones siguientes. El amor de Dios es incondicional y voluntario. Es Dios mismo quien entrega a su Hijo. Primera de Juan 4, 9 al 10 dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia señala que Dios es amor, y la expresión del amor de Dios es Jesucristo. La encarnación y el sacrificio es parte de este punto también. Es este punto vital y central. No se queda en un plano lejano superior. El cristianismo sostiene que Dios se hizo hombre en Jesús para experimentar el sufrimiento, el hambre y la muerte.
La diferencia es que mientras otros dioses exigen sacrificios humanos o de animales, en el cristianismo es Dios mismo quien se sacrifica por la humanidad. Se ve como el acto de amor supremo, morir aún por quienes lo rechazan. Y Dios es quien busca al hombre. Es otro aspecto importante del amor de Dios. En muchas religiones, el ser humano es quien debe emprender un camino difícil para encontrar a la divinidad. En el cristianismo, la narrativa bíblica es que Dios es quien sale a buscar al hombre perdido, como la parábola de la oveja perdida, rompiendo aquella distancia entre lo sagrado y lo profano. El segundo aspecto: todo aquel que cree en el Hijo no se pierde y tiene la vida eterna. Cristo es la revelación del ser divino. Es la expresión del amor del Padre por la humanidad. Cristo nos revela la verdad de Dios, no solo en cuanto a la esencia de Dios, sino también en el ámbito de la unidad del amor, la justicia y la gracia de Dios, otorgada para salvación del hombre pecador. La historia espiritual de la humanidad se sintetiza en las siguientes verdades. El hombre se apartó de Dios desde el principio. Génesis 3 dice en la escritura que el hombre en cabeza de Adán desobedecieron junto a su mujer a Dios, comiendo del árbol que Dios había dado la orden de no comer, el fruto del árbol del conocimiento. Este acto, que algunos consideran de poca monta y que algunos dicen, pero qué exagerado castigar a alguien por haber comido una fruta, no es exagerado. Y el que Adán y Eva hayan comido el fruto del árbol del conocimiento. Ese simple acto determinó la separación en la relación y comunión con Dios. Antes todo era luz, todo era bueno. La creación y los animales eran domables y no salvajes. La desobediencia trajo como consecuencia la entrada del pecado a la humanidad y la contaminación a todo lo creado. La mujer recibió dolores de parto, el hombre el costo del fruto del trabajo y la muerte física, y la peor, la muerte espiritual. Ahora usted, querido amigo y oyente, dirá, pero ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán y Eva? ¿Por qué tengo que pagar los platos rotos de su desobediencia? Yo no tengo nada que ver ahí. Romanos 5:12 dice al respecto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán estábamos todos los hombres de todas las épocas y familias de la tierra, por lo cual todos los hombres nacemos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Desde ahí el hombre esté perdido y se encuentra sin sentido, porque no tiene comunión ni relación con Dios. Y el poco conocimiento que adquiere de Dios es distorsionado por el mismo pecado. Por eso es necesario la revelación de un Salvador, quien es Cristo, quien es el Logos, el Verbo encarnado, quien se entregó en sacrificio y muerte por el rescate de la humanidad. Romanos 5:17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Como conclusión final, vamos a ver dos aspectos finales. Dios, en su amor, envía al Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. Y el segundo aspecto es que el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay otro nombre para salvación y vida eterna que Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero finalizar con una ilustración del análisis de la obra de la crucifixión de Pablo Picasso. La crucifixión pintada por Picasso en 1930
Es una de sus obras más complejas y simbólicas. El artista usa este evento y lo transforma en una expresión vanguardista que mezcla el surrealismo con una carga emocional extrema. Al analizar esta pintura, no se busca la devoción sino representar la tragedia humana y el sacrificio. Algunos puntos claves para entender esta obra son los siguientes. Cristo aparece en el centro con una cabeza diminuta y un cuerpo desproporcionado, enfatizando la fragilidad física frente al martirio. El centurión, montado a caballo, atraviesa a Cristo con una lanza gigante. A su lado una figura femenina, haciendo alusión a la Virgen. Parece morder la lanza en un gesto de dolor desesperado. Los dados, en el primer plano, son los soldados romanos que juegan con ellos por la túnica de Cristo, sobre lo que parece un tambor de circo, simbolizando la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. El sol con gafas, una de las figuras más extrañas que aparece en esta obra de arte, es un personaje solar con gafas rojas. Algunos expertos en arte lo interpretan como una crítica a la sociedad que observa la barbarie como un espectáculo banal, protegida por un filtro que le impide sentir el horror real. Otros dicen sobre el personaje con las gafas del sol que aparece en el cuadro como un elemento totalmente anacrónico, fuera de su tiempo para una escena del año 33. Los expertos como John Richardson sostienen esta tesis por 3 razones principales. La primera, que el voyerismo de la tragedia, al ponerse las gafas a un personaje que contempla la crucifixión, Picasso está sugiriendo que el testigo no está viendo el dolor de forma directa sino filtrada. Es la diferencia entre ayudar a alguien y quedarse mirando el accidente desde lejos. Lo segundo es que estas gafas también representan la deshumanización. En los años 30 el mundo empezaba a ver desastres y guerras a través de la prensa y el cine. Las gafas actúan como una barrera psicológica y el espectador ve el horror pero no lo siente porque lo consume como un espectáculo o una noticia más, sin mancharse las manos. La tercera, que es la ceguera moral, paradójicamente, las gafas oscuras suelen representar a alguien que no quiere ver la luz o la verdad, mientras Cristo muere en un sacrificio supremo. Este personaje lo observa como una indiferencia técnica, casi clínica, tipificando a la sociedad moderna que se ha vuelto inmune al sufrimiento ajeno. Cuarto, en resumen podemos decir con esta ilustración de la obra de Picasso que usa este detalle de las gafas para decirnos que mirar no es lo mismo que conmoverse y que la sociedad moderna prefiere observar la barbarie tras un filtro protector para no perder su comodidad. Finalmente podemos decir que cuando escuchamos el Evangelio, la verdad de Dios, podemos colocarnos unos lentes oscuros en nuestro corazón para no ser incomodados. Porque la verdad del Evangelio incomoda, nos confronta, nos lleva a vernos a la luz de la Biblia, que nuestro corazón pecador necesita un Salvador. La pregunta final para la reflexión es: ¿cómo miramos a Jesús y su muerte? Como la oportunidad de amor dada por el Padre para salvación y rescate de nuestro pecado, causándonos un profundo dolor de arrepentimiento y asombro. ¿O somos como el personaje con lentes negros en la obra de Picasso, quien mira el momento de la crucifixión con indiferencia, con apatía, como si aquel padecimiento y muerte no tuviera que ver con él? Y en la perspectiva bíblica es todo lo contrario. La muerte de Cristo tiene mucho que ver con nosotros, con el corazón del hombre. Mi petición a Dios es que no seamos un espectador más, indiferentes, quien ve la muerte de Cristo como una semana más, como una película más, sino todo lo contrario, los ojos y los míos sean abiertos e iluminados por el gran amor y poder salvador de Cristo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Pero quiero recordaros, queridos amigos y oyentes, la esperanza eterna de salvación que leíamos al principio en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ya lo dio todo por ti. Ahora tú quedas para Él. Tú decides si creer o no creer en el Hijo de Dios. Feliz día.